Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Acá mientras van ahí armando la presentación. De repente estamos en el 2019 y el podcast como que se puso de moda. Aparecen medios grandes que están generando contenido. La Nación empezó el año pasado, A24. Empiezan a aparecer pequeñas producciones. Es como eso nuevo donde hay que estar, podríamos decir. Pero realmente es un poco difícil a veces entender qué es podcast. Es como que hay muchos que tienen ganas de meterse en ese universo, que de pronto el contenido en audio cobra valor, algo que siempre fue muy secundario detrás de la imagen, y no se entiende bien qué es un podcast, qué es lo que se puede hacer en un podcast, qué se está haciendo. Entonces la idea es que veamos un poco qué entendemos por podcast muy brevemente. Analicemos un poquitito el ecosistema del podcast, qué forma tiene en este momento, y veamos qué tipo de producciones se están haciendo en distintos ámbitos, tanto en producciones gigantescas como también contenidos mucho más amateur. Mi objetivo con esta charla es que cuando termine salgan todos con ganas de ponerse en un podcast, realmente. Vamos a ver si lo voy a lograr. Pero al menos que les genere cierta curiosidad o cierta duda, o les organice un poco algunas ideas, tal vez, para que veamos cómo se puede encarar. Entonces, cuando hablamos de podcast, ¿qué es lo que entendemos? Eso es algo que entre los productores de podcast todavía hay mucho debate, no hay una definición clara. Se pueden generar hasta contacto físico, un poco violento. Pero cuando hablamos de podcast, vamos a utilizar esta definición. Sistema de distribución de contenido multimedia. Se puede mejorar todavía, ¿no? Pero lo que me interesa que saquen de acá es, fíjense que no aparece la palabra audio y no aparece la palabra podcast ni radio ahí. El podcast aparece básicamente como parte de lo que fue en su momento el boom de los blogs. Si nos remontamos al periodo mesozoico más o menos, principios del año 2000, boom de los blogs, se viene el blog, desaparecen todos los medios tradicionales y todos vamos a tener blogs. La forma de seguir todos los blogs que había dando vueltas era suscribiéndose al feed RSS, que algunos ancianos como yo lo recordarán. Y para eso había unas aplicaciones que se llaman aggregators, donde vos ponías este link, es un enlace, es un link web, donde es básicamente como si fuera un índice de contenidos, y estas aplicaciones lo leían y te mostraban, te suscribías, no sé, a Clarín, La Nación, todos los blogs o otros blogs que quisieras. Entonces entrabas y tenías todas las últimas noticias. Y si te interesaba, ibas a leerlo. Después aparecen las redes sociales y eso quedó completamente obsoleto. Pero en ese momento, a principios de los 2000, pensemos en cómo vivíamos en ese momento. Era la Edad Media realmente, no teníamos smartphones, nada, no teníamos banda ancha. Entonces, a alguien se le ocurre, Dave Winer, uno de los que desarrollaron el RSS, se le ocurre agregar una etiqueta, esto es formato HTML, que se llamaba enclosure, donde aparecía un link a un archivo multimedia. Podía ser un MP3, que era algo que está muy de moda en ese momento, y era dentro de lo que podemos pensar como contenido multimedia, lo más liviano para las conexiones que había ahí, pero también se utilizaba para videos, se utilizaba para PDFs, cualquier contenido que fuera multimedia, y estas aplicaciones lo detectaban y te daban la opción de descargarlo. Ahí es donde aparecen algunos que se les ocurre, ¿por qué no empiezo a publicar mi programa de radio como un archivo MP3 dentro de mi blog? Entonces empieza a consumirse de esa forma. Esto que ven acá es un feed RSS. Esto ya no se utiliza más, los diarios lo tuvieron en su momento, hay algunos que a lo mejor tienen un link perdido por ahí, pero realmente ya quedó totalmente obsoleto, pero sigue utilizándose para el podcast. Todo este lío de código que ven acá, nos interesa esto que dice enclosure, y ese link que si ven todo de hacia el final termina en un punto MP3. Esto es el podcast, básicamente. Así es como nace. Aparece el iPod, se escriben programitas, que los primeros iPod permitían eso, medio hacker, para que vos te pudieras suscribir a un RSS y te descargara automáticamente el MP3. A Ben Hammersmith, un periodista de The Guardian,
ve este fenómeno de esta radio amateur y se le ocurre inventar el término podcast por el iPod justamente, y queda. Era una joda y quedó básicamente. Y aparece iTunes, Apple dice, están todos usando nuestro dispositivo para escuchar esto, hagamos algo, y es donde agrega podcast dentro del store de iTunes. Por eso, si se fijan, hay algunas etiquetas que tienen la palabra iTunes, porque ellos fueron los que agarraron y dijeron, ok, tenemos este RCS que se usa para blogs, necesitamos estandarizarlo para podcast. Ellos crean un montón de etiquetas específicas para los episodios, para los programas, y obviamente le ponen iTunes. Hoy en día se siguen usando exactamente igual, porque ya están distribuidas en todas las aplicaciones. Vos tenés tu podcast y lo querés mandar a Spotify, por ejemplo, Spotify lee las etiquetas estas que dicen iTunes. Entonces, básicamente es una tecnología de distribución de contenido que con el paso del tiempo y por la aparición de otras redes terminó quedando prácticamente utilizada con audio. Hay quienes todavía incluso lo usan todavía con video. Las aplicaciones de podcast todas leen video en general también. O sea que podríamos meter un video ahí y sería como una especie de podcast en video. Entonces, si vamos a la definición, la palabra podcast no está 100% relacionada con audio. Con el tiempo se terminó utilizando para eso específicamente. Entonces, en lo que tenemos que hablar es en separar lo que es la forma en la que se distribuye y el contenido en sí mismo. Hay quienes dicen que el podcast es un formato, hay quienes dicen que es radio grabada, es radio on demand. Eso es empezar a hablar del contenido en sí mismo y la realidad es que el contenido es audio simplemente. Lo que puede haber ahí es infinito y hay un montón de cosas. Puede ser radio o también hay otro tipo de producciones que para el concepto de radio que hay acá, específicamente del lado de los oyentes, no de quienes hacen radio, que lo tienen un poco más amplio. La radio está muy asociada con el vivo, entonces de pronto pensar en un documental en forma de audio cuesta, en Argentina, en Latinoamérica en general, pensarlo como radio eso. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, es contenido en audio, que de pronto cobra una importancia diferente, deja de ser esto efímero que sale en vivo y después desaparece y empieza a consumirse de forma atemporal. Entonces, ¿quiénes están escuchando y cómo lo hacen el podcast? O sea, ¿quién está del otro lado? Hay un estudio que es de Estados Unidos que se llama Podcast Consumer. Esta es una empresa que se llama Edison Research, que todos los años hace un análisis de medios en general. Tiene uno específico de radio, donde compara con algunos datos de podcast, y después hace uno específicamente sobre podcast, que lo viene haciendo hace muchos años. Esto salió hace un par de semanas, entonces uno de los datos principales que se encontró, esto siempre hablando de Estados Unidos, es que ya más de la mitad de los estadounidenses escuchan podcast. Es como un milestone bastante importante. Esto después lo pueden consumir, lo pueden buscar online y pueden ver el reporte completo que es súper largo. Lo vamos a pasar un poco rápido. Dispositivos, 65% sigue siendo smartphone, tablet y dispositivos portables. Ya empiezan a aparecer los smart speakers. Está en un 10%, que hasta que salió este reporte se decía que era mucho más grande. Pero 10% sigue siendo bastante. Y hay un 25% que escucha todavía en desktop, sentado en su computadora. Actividades mientras estamos escuchando podcast. Un 70% dice que escucha sin hacer nada más. O sea, de pronto, esto el año pasado no era así. De repente el podcast es la actividad principal. No es algo que hacemos mientras estamos haciendo tareas en el hogar, o estamos manejando, o estamos cocinando, ese tipo de cosas. Y esto es algo así como los que escuchan podcast, cómo distribuyen todo su consumo de audio en general. Tenemos una mayoría de podcast, también se escucha bastante radio, o sea, esto no es, se dice que el podcast es lo que va a reemplazar a la radio, y no, es otro canal donde tiene otra forma de escucharse y que se complementa, no es algo que viene a reemplazar otra cosa. Streaming audio que hace referencia a Spotify específicamente. Acá no está Spotify. Este estudio toma a Spotify como streaming de audio y Spotify es algo que creció muchísimo en el último año. Ahora vamos a hablar de eso. Y después YouTube, que sigue siendo una plataforma de audio muy importante. De hecho, creo que en Argentina es la principal plataforma para escuchar audio o música. Es YouTube todavía. De hecho, YouTube ahora sacó
una versión de su app que es para escuchar audio, lo único que no hay que pagar. Y después, bueno, otras cosas. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, no hay mucho estudio sobre eso. Esto es una encuesta que hicimos en el 2017 con Podcasteros, que es un newsletter, organización que creamos con Martina Castro, que es una de las fundadoras de Radio Ambulante, que es un podcast de crónica en español muy conocido. Ella ya no está más en Radio Ambulante, pero uno de los proyectos que armó es Podcasteros, que básicamente es un newsletter inicialmente donde se hacen estudios sobre el universo del podcast, se hace análisis sobre cómo funcionan los distintos mercados en los distintos países, el tipo de contenidos que hay, ese tipo de cosas. En 2017 hicimos una encuesta, no es un estudio científico, fue una encuesta web que se hizo sobre oyentes de podcast. Se distribuyó, se armó un grupo gigantesco de productores donde nos organizamos para empujar a los oyentes a que contestaran esta encuesta. Esto también se puede consultar online, tiene un montón de filtros muy divertidos como para ponerse a jugar. El mes que viene vamos a lanzar una nueva, donde ahí ya vamos a tener información para empezar a comparar, que eso va a estar muy interesante. Pero acá lo que tenemos es, por ejemplo, edades, vemos que está entre 25 y 35, casi la mitad. Y hay más de un 25%, está justo ahí entre 15 y 25. Y en general la gran mayoría estamos abajo de 45 años. Para pensar a quién le estamos hablando. ¿Qué porcentaje de episodios se escucha regularmente? El 67% escucha un episodio completo. Cuando hablamos de atención, ¿no? De cuánto tiempo se le dedica, lo que hablaban recién, esto de que el consumo tiene que ser efímero. Entre el 67% que escucha completo y un 13%, oh caramba, esperemos que dure hoy y mañana. Ahí está. El 67% escucha el episodio completo y tenemos un 13% que está en un 90% por ahí. Entonces, se le presta atención al podcast por la forma en la que se escucha, que después vamos a meternos más en cómo escuchamos podcast. Hay una escucha atenta a ese contenido, por el simple hecho de que elegimos cuándo lo queremos escuchar. La forma en la que escuchamos radio tradicional, básicamente un magazine en vivo, suele ser, por ejemplo, mientras estamos trabajando en una oficina, de fondo, y vamos entrando y saliendo, ¿no? En cambio, el podcast de pronto es algo que se escucha con auriculares, es mucho más parecido a escuchar música de esa forma, cuando se está viajando, se está haciendo otra cosa, y se le presta otro tipo de atención. Aplicaciones móviles. Esto era en el 2017 y ya Spotify apareció con un 43%. Spotify a mediados del 2017 empezó a tener podcast. O sea que esto es muy reciente de cuando recién Spotify incluyó esa opción. Y por el hecho de relacionarlo con tecnología, los teléfonos Android son los que más se utilizan en el país. Entonces, de pronto Spotify es una forma muy sencilla de que se puedan escuchar, porque si nos olvidamos de Spotify, para poder escuchar un podcast, hay que entrar al store del teléfono que tenés. Si tenés un teléfono de Apple, ya te viene con la aplicación de podcast. Y recién en las últimas versiones de iOS, no estaba siempre nativo. Pero si tenés un teléfono Android, como tendremos la mayoría, supongo, tenés que entrar al store de Google. Tenés que buscar una aplicación para escuchar podcast. La tenés que descargar, la tenés que instalar, tenés que buscar el podcast que querés escuchar, suscribirte y darle play a los episodios para escuchar un podcast. Cuando aparece Spotify, que la gran mayoría ya lo tiene instalado en su celular, no hay que explicar nada, porque ya se entiende cómo funciona Spotify. A nadie que escuche música en Spotify hay que explicarle cómo escuchar un podcast. Simplemente le pasas el link y listo, ya se ponen a escuchar. Entonces, fue muy importante y aparecieron muy agresivamente y vamos a ver cómo están ahora. Este es otro dato particular, podríamos decir, que dentro de todo lo que se preguntaba era si considerarían realizar una donación mensual, algo así como un crowdfunding para un podcast que escuche, por ejemplo. El 65% dijo, nunca he donado, pero lo consideraría a futuro. Hay un 8% que ya lo realizó y un 9% que ya lo hace. Entonces, tenemos una gran mayoría que, por el contacto que tiene con ese contenido, por cómo se relaciona con él, es una audiencia bastante abierta a colaborar con los podcasts que les gustan.
Y eso está completamente relacionado a qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que vamos a contar. Yo acá tenía un pequeño audio que quería pasarles, que está acá. Vamos a ver si reproduce. Esta es la parte que más me interesa contarles. A ver. Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150.000 veces. Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150.000 veces. Pero necesitaba como volverlo a repasar. Entonces él le decía, pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante y lo voy a dormir profundamente, y en realidad ese va a ser para usted su muerte. No va a estar muerto físicamente, pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo, y en ese momento, y solo en ese momento, por esa misma vía intravenosa, le aplico la droga que sí le va a parar el corazón, y solo toma unos segundos. Esto es parte de un episodio de Las Raras, es un podcast de Chile, de crónica narrativa básicamente, periodismo. Raro escuchar eso en un programa de radio normal. No sé si ustedes tal vez han tenido la experiencia. Pero imagínense si ustedes están en su casa, se ponen los auriculares, le dan play a un episodio y empieza con eso, con alguien que está describiendo un proceso de eutanasia. Es muy difícil no seguir escuchando después de que tuvimos esos 50 segundos realmente. Eso es lo que puede generar el contenido en audio cuando lo llevamos a lo que son los terrenos narrativos, sobre todo. Hay ciertas características en cómo funciona el podcast como consumo, que la más obvia de todas es on demand, que si bien es obvia, es súper importante, porque el hecho de la decisión de darle play a algo te está predisponiendo de una forma distinta a cómo lo vas a consumir, al lado de la escucha tradicional de la radio, que suele ser estar sintonizado durante todo el día una estación tal vez. Entonces nos empezamos a relacionar de otra manera con ese contenido. Le prestamos otra atención. Entonces, este tipo de cosas que escuchábamos recién, que tal vez en un programa de radio se pierden un poco más, porque si estamos trabajando de repente escuchamos eso, es como que entramos y salimos y te perdés 20 segundos y no entendés bien por dónde va. Empiezan a tener muchísima más fuerza y se reciben de otra forma. Abarcan los momentos donde no puede haber pantalla, lo que veíamos antes. Estás cocinando, haciendo las tareas del hogar, viajando en colectivo. Momentos donde no se puede estar prestando atención a una pantalla. De pronto aparece el podcast para aportar otro contenido más que se puede escuchar. Escucha íntima, esto que decíamos, la principal forma en la que se escucha es con auriculares y de manera muy individual. Si pensamos en la escucha tradicional de la radio, es un poco más colectivo en general. Entonces, hay una relación diferente en cuanto al oyente con lo que está escuchando. Y igual que la radio, pero sobre todo cuando empezamos en formatos más narrativos, el audio es una forma muy visual de narrar. Porque si bien el oyente no lo está viendo, todo el tiempo genera las imágenes en su mente. Es imposible estar escuchando lo que escucharon recién. Yo estoy seguro que la gran mayoría se imaginaba en su mente toda la escena que se iba describiendo. Entonces, si bien no tiene imagen, el hecho de que cada uno cree sus propias imágenes y cree su película en su cabeza de lo que está escuchando, hace que rellenemos esos espacios en blanco de una forma muy particular cada uno. Entonces la experiencia empieza a ser muy individual en este caso y es muchísimo más íntima. Y además permite apuntar a nichos muy específicos de contenido. Entonces, si ustedes abren Spotify y se ponen a ver qué podcast hay, van a ver que hay podcasts con temáticas muy específicas, desde
más general, no sé, cine y series, que son la plaga en cuanto a podcast más o menos, pero a cosas mucho más específicas como puede ser un podcast sobre economía feminista, por ejemplo. Que son contenidos que al ser atemporales y estar pensados de esa manera, tal vez un poco más cercano a cómo consumimos Netflix, comienza a ser el consumo de audio, que era algo que hasta hace muy poco no existía. El consumo de audio y de la palabra hablada principalmente venía a través de la radio. Y tiene esta característica que es de fácil acceso, no se necesita mucho para publicar un podcast. Ahora incluso hay plataformas que te dan el hosting gratuito. Cualquiera lo puede publicar en Spotify ahora, cualquiera lo puede publicar en iTunes, realmente no hay un costo en ese sentido. Y de acuerdo al nivel de producción, por supuesto, hay una cuestión de costo que es bastante accesible también. Ya de por sí todos tenemos un celular que graba audio. Si lo usamos bien, se puede generar bastante buena calidad de audio. Y de ahí para arriba, alquilar una hora de estudio, hacer incluso un documental, si eso lo tenemos que trasladar a costos de hacerlo de forma audiovisual, es exponencialmente más caro. Entonces, permite generar narraciones complejas y profundas de una manera mucho más accesible. Entonces, con todo esto en mente, ¿no? Todo esto que les venía diciendo, las características que tiene, ¿qué es lo que existe, qué es lo que está en este momento haciéndose con el podcast? La idea de esto es inspiración. O sea, tenemos que conocer qué es lo que hay para poder nosotros pensar en cómo lo podemos utilizar, tomarlo y cómo esta herramienta puede servir para nuestras narrativas. Empecemos con contenido no nativo. Esto es contenido que no se generó específicamente para podcast. Viene de otras plataformas, otras formas, y utilizan esta característica del audio on demand para publicarlo. Venganzas del pasado es La venganza será terrible. No sé quién publica esto, está hace muchísimos años en forma de podcast y siempre está entre lo más escuchado cuando entras a iTunes. Es la versión podcast de La venganza será terrible. No sé si es oficial, no sé si lo hace un fan o lo hace la producción del programa, pero hace muchos años que está y es espectacular. Y hay muchísima gente en el exterior que escucha el programa a través de eso. Conversaciones de la Nación era un ciclo de entrevistas en video que tenía La Nación hace varios años y básicamente lo que hacen es agarrar el audio de esas entrevistas y publicarlas como podcast. O sea, es la forma más obvia pero además inteligente de aprovechar el contenido que tenés. Si lo tenés en video y hay toda una cierta audiencia que tal vez ni siquiera entra a tu diario a ver el video, pero que puede estar escuchando el audio mientras va caminando y no mirando la pantalla, ¿cómo no aprovecharlo? Lo mismo que hace TED en español. Se hace una selección en cada temporada de charlas TED que tiene una pequeña intro adelante para dar un poco de contexto o un poco poner al día las ideas y permiten escucharlas sin tener que estar mirando la pantalla. Radio Nacional publica o por lo menos la gran mayoría de sus programas los publica también como podcast. Y Historia es nuestra historia, de Felipe Piña, también es uno de los podcasts que más se escuchan, los van a encontrar siempre en los primeros puestos. El formato que tiene el contenido es muy atemporal y además la temática de historia funciona muy bien en podcast. Entonces era muy obvio que esto tenía que existir en forma de podcast. Y después 2 proyectos de radio más tradicionales, Sensacional el Éxito, Metro, que hace poco se bajó de Radio Cat y había mucha gente que escuchaba sus programas a través de ahí. Entonces, Sensacional el Éxito, que es uno de los programas que salen en Metro, empezaron a publicar sus contenidos en forma de podcast. Lo mismo que hizo Congo, que es una radio online que viene de Clemente Cancela, que tenía su programa Gente Sexy en Radio Blue cerró, se fueron todos, y decidió armar su propio proyecto online, se llama Congo, que produce contenido original en forma de podcast, o sea, no es contenido que sale al aire en la radio online y después se republica, sino que están generando series que salen específicamente como podcast, pero además el programa principal, que es Sexy People, tienen un vivo de 3-4 horas, no sé cuánto dura, y agarran los contenidos que para ellos mejor funcionan para escuchar como podcast y lo publican como pastillas. Entonces, de pronto, lo que es un programa de 4 horas se convierte en un episodio de podcast de 15 minutos con una entrevista, uno de 20 minutos por un debate de algún tema en particular,
y hacen una edición posterior de todo ese material que salió en vivo para que quede publicado como podcast y que muchos después lo escuchen. Entonces, de repente, esto que era algo que salía al aire, salía en vivo y se tiraba a la basura, empieza a tener otro valor. Y Sensacional Éxito empezó a hacer lo mismo que hicieron en Congo. Para mí es súper obvio y 2019 recién empiezan a aparecer este tipo de cosas. Entonces, pensémoslo de esta forma. No es algo que está compitiéndole a la radio, se está llegando a una audiencia diferente. La gran mayoría de los que van a escuchar esto por Spotify no escuchan la radio en vivo, que de hecho, en el caso de Sensacional Éxito, surgió por todos los oyentes que tenían en Radio Cat, que generaba algo similar, de una escucha offline, digamos, de radio, que de pronto no podían escuchar el programa. Entonces, realizaron eso. Se empieza a convertir en un contenido que tiene valor, un contenido que se puede monetizar aparte, además, porque genera un archivo, genera una cantidad de episodios enorme, además, donde si se crea una audiencia fuerte, se puede convertir en algo muy grande. Y entonces, de pronto, yo estoy seguro que en este momento, cuando empezaron a hacer eso, no, se venció las licencias, no. Va a reaccionar. Al momento de tener que pensar el contenido para un programa en vivo, yo estoy seguro que en cierto momento ya piensan, ok, esto va a ir como podcast, esto va a ir como podcast y esto va a ir como podcast. Entonces empieza a cambiar también la dinámica de qué es lo que va a salir. Después, en cuanto a contenido que ya se piensa para publicar como podcast, lo vamos a dividir en dos categorías gigantes. Esto es muy genérico. Acá dentro de cada una de estas podemos hacer 1000 distinciones, pero si no, estamos hasta mañana. Entonces, vamos a hablar primero de formato conversacional. Básicamente, una charla, lo que más se relaciona con la radio tradicional como la conocemos acá, donde les traje 4 ejemplos, así como para tener una visión un poco general. El Baído era un programa de radio que estuvieron 4 o 5 años saliendo en distintas radios. En la última radio que estuvieron fue en FM La Tribu. El año pasado se fueron y decidieron volver a salir, pero como podcast. Y lo que hicieron fue crear una red donde salen distintos programas con distintos tipos de contenidos. Eso les permitió organizarse de otra forma, poder ellos curar su propio material y decidir de qué duración es, qué es lo que tiene y cuándo sale publicado. Pero además, lo que tiene interesante es que formaron una asociación civil, consiguieron fondos, se armaron su propio estudio y graban sus propios contenidos. Entonces, al momento en el que se van el paradigma tradicional de la radio y tienen que empezar a pensar de otra forma en cómo se maneja la producción, empiezan a aparecer estas cosas. Es muy probable que a nadie se le hubiera ocurrido armar una asociación civil para generar un podcast. Son todos contenidos que están relacionados con cuestiones de género y LGBTI, entonces tiene cierto interés específico, pero empezaron a crecer con el abanico de contenidos que generan y están haciendo un montón de cosas súper interesantes. Todo es fake y he visto morir, son dos podcast. Es una palabra muy complicada, la palabra podcast. Hay muchos que dicen podcast, que también está bien, pero hay que empezar a dejar de usarla un poco, porque te traba la lengua. Son 2 podcasts de Anfibia, Todo es Fake, sobre temas del mundo digital, muy conversacional, es prácticamente una charla entre el conductor y un invitado sobre un tema específico. He visto morir, tiene una estructura parecida, pero está un poquito más enfocado en lo narrativo. Trata sobre casos forenses, entonces en cada episodio hay alguien relacionado con cierta actividad distinta dentro de lo que es la parte forense o policial de investigar un caso después de que ocurrió. Y siempre en cada episodio hay un caso emblemático donde el invitado lo narra desde todos los ángulos que existieron. El conductor interviene bastante poco en ese caso, entonces empieza a tomar un poco más forma de historia que de charla, pero sigue estando dentro de un concepto de charla. Y Mundo Vice es un podcast de Vice Latam o Vice en español, donde lo que hacen es súper interesante porque agarran artículos que ya salieron en el portal web, llaman a los periodistas que lo escribieron y charlan con ellos sobre
el proceso de ese artículo, cómo fue hacerlo. Es una especie de una mezcla de backstage y de expansión de información frente a lo que ya está escrito. Entonces, es una forma de revalorizar ese contenido, pero además generar algo nuevo y diferente que tiene mucho valor cuando uno escucha a quien es el protagonista narrándolo. No es lo mismo lo que escuchás en el podcast, no funcionaría igual en un texto escrito, porque hay una cuestión de escuchar la voz y las inflexiones que hace cuando recuerda distintos momentos y las dificultades que tuvo, ese tipo de cosas, que es bastante particular. Entonces, en cada episodio hay 2 o 3 historias basadas en artículos que salieron en la web que se reutilizan de cierta forma para trasladarlos al mundo del audio. Entonces, fíjense que ya tenemos que empezar a pensar en el podcast como otro lugar en el que se puede transformar el contenido que estamos haciendo, pero que además puede trabajar en conjunto con otras cosas, porque también hay una cuestión que tal vez hay muchos contenidos que requieren algo visual, pero que pueden estar relacionados con algo que también sale en audio. Y es llegar a otra audiencia que se puede retroalimentar después la otra parte y se pueden generar cosas muy diferentes. Y ya cuando vamos a formatos narrativos, acá con esto es súper amplio, me refiero más a producciones donde ya hay una investigación, hay un guión, hay trabajo de postproducción, y no está basado principalmente en una charla que tal vez después tiene cierto trabajo de postpro, pero que podría llegar a existir así como está. Esto es como si fueran básicamente, hay un trabajo documental detrás de esto, y también entra la ficción acá. La ficción en podcast, desde hace un par de años, sobre todo en Estados Unidos, de pronto empezó a cobrar una importancia gigantesca porque resucita lo que era el radioteatro, que quedó como abandonado en la lejanía, le da una vuelta de tuerca porque es otro tipo de producción sonora, con muchísimo más inmersivo, es casi como una película que se ve en la mente, y de pronto se convierte en una propiedad intelectual muy interesante, porque empezaron a aparecer adaptaciones de ficciones de podcast a series en Amazon, a películas, a otro tipo de medios. Algunos ejemplos para tener en cuenta. Radio Ambulante y Las Raras, 2 podcasts de crónica narrativa. Radio Ambulante cubre historias de Latinoamérica, es un podcast que está en Estados Unidos, de los más conocidos que hay. Las Raras está en Chile. Tienen enfoques un poco diferentes en cuanto al contenido que toman. Radio Ambulante intenta explicar un poco cosas un poco más de actualidad, pero también desde un lugar más de raíces, de explicar cómo es la vida en Latinoamérica. Las Raras suele tener temas como el que escuchamos antes, del último episodio que sacaron, que se llama La eutanasia de papá. Va un poquito más al hueso, ¿no? Son temas un poquito más crudos, un poco más fuertes, pero si vamos al formato en sí, son muy similares. Voy a abrir la botellita de agua porque me estoy quedando sin voz. El Chapo es un podcast que salió para Vice News, Estados Unidos, que esto es una miniserie serializada de 8 episodios, creo que terminaron siendo, que se produjo en inglés, pero de pronto se dieron cuenta que tenían una cantidad de material en español gigantesca, porque obviamente fueron a reportear a México, y decidieron hacer una adaptación en español. Yo participé en los guiones de esta serie y básicamente funciona como un complemento entre la versión en español y la versión en inglés, porque la versión en inglés le habla a un público estadounidense, la versión en español le habla a un público mexicano. No se le habla de la misma forma a los dos, sobre todo si vamos a hablar de El Chapo Guzmán y todos los temas relacionados con el tráfico de drogas. Entonces, de pronto empezamos a encontrar puntos de vista muy distintos, que era lo que se buscaba generar, no hacer una traducción al español, sino generar algo que funcione en conjunto. Y es un podcast que se publicó exclusivo para Spotify y se pueden escuchar los dos y funcionan uno con el otro. La temática de cada episodio es parecida entre el que está en inglés y en el español, pero el punto de vista es bastante distinto. The Daily es un podcast del New York Times que rompió con la máxima de que no puede existir un podcast diario, porque la idea del podcast es que vos lo escuchás cuando querés, entonces no puede tener contenido de actualidad y no puede ser un podcast diario. Y el New York Times sacó un podcast diario que sale de lunes a viernes
con temas de actualidad, pero con formato narrativo además. Es un equipo gigantesco, es una locura. Si googlean, hay varios artículos sobre el proceso de trabajo de unificar la parte de web con el podcast, que es enorme. Estuvieron un año solo diseñando cómo iban a trabajar. Sale todos los días a las 6 de la mañana, es uno de los podcasts más escuchados y obviamente generó el boom de los podcasts diarios, ¿no? Entonces todos los diarios ya tienen su podcast que sale todos los días. Pero descubrieron que había el momento en el que muchos escuchan podcasts en Estados Unidos, que cuando están yendo a trabajar, que hay un horario que es entre las 6 y las 7 de la mañana más o menos, y dijeron, en lugar de sintonizar una radio, tal vez quieren escuchar un podcast, 20 minutos, con un tema específico bien desarrollado. Eso es a lo que apuntan y funciona muy bien, ya que expandieron toda la base de productores que tienen, es enorme, súper interesante. Poliamor es otro podcast de Anfibia que lo que toma es un libro que editaron con distintos textos relacionados sobre poliamor y en cada episodio se narra esos textos que están escritos. Casi como si estuviéramos ya metiéndonos en cierto terreno del audiolibro, que también entra en esto del contenido de audio, no es algo que esté ajeno. Entonces, otra vez encontramos esto de, tenemos un contenido impreso, ¿cómo podemos utilizar el podcast de pronto para que se relacione con eso? Y no es lo mismo estar leyendo un texto que tener a alguien que te lo esté leyendo. Lo tiene que hacer bien, por supuesto. Pero formas en las que se pueden introducir en el mundo del audio. Contemos Historias es un podcast que producimos en Lunfa con historias de la ciencia. Y la particularidad que tuvo es que de pronto nos empezaron a escribir muchos docentes que lo utilizan como material en sus clases. Porque lo que se hace básicamente es, con una historia real, se explica un concepto científico. Y hay otros que son un poco más llevados a la biografía. Y de repente se convierte en un contenido educativo, porque por el tipo de narración que tiene, está escrito y narrado por dos científicas, Valeria Edelstein y Nadia Charamoni, que se dedican a divulgación, o sea que saben contar sobre ciencia de forma amena y que te dé ganas de salir corriendo a convertirte en científico. Pero de pronto no nos imaginamos que era algo que podía terminar utilizándose como material didáctico. Kete Maiken es un podcast de Futurock, otra vez radio, que tiene toda su programación que sale en vivo, que también está generando contenido que solo se publica en podcast. La particularidad que tiene es que toma la historia de la música de la cumbia en un podcast serializado. Creo que son 6 episodios, donde comienza de cómo surge la cumbia villera, a cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y El Gran Apagón es una audioficción de Podium. Podium es un emprendimiento del Grupo Prisa en España, o sea, Grupo Prisa está haciendo podcast hace varios años. Tiene un montón de cosas de muy buena calidad y hace 4 años salió El Gran Apagón como una idea de audioficción. En la segunda temporada ya va a tener 2 millones de oyentes. 2 millones de oyentes, un contenido en audio. Es casi una locura. En la última temporada terminó teniendo muchísimos más y empezaron a producir muchas otras audioficciones. Entonces, imagínense pensar en 2 millones de personas escuchando un radioteatro hoy en día. Parece ridículo, pero sin embargo, esta revalorización del contenido de audio apareció. Y es eso que tal vez muchos buscamos, pero no sabíamos que queríamos, ¿no? Y después ya cosas un poco más experimentales. Esto vamos a pasar un poco más rápido. Duolingo Spanish Podcast, otra producción donde yo formo parte, que es un podcast bilingüe de la aplicación Duolingo. Quienes no la conocen, es una aplicación para aprender idiomas. Decidió sacar un podcast para quienes quieren aprender español. Entonces, cada episodio es una historia que se cuenta en español y en inglés para quienes están en un nivel intermedio de español. Hubo que diseñar todo un formato muy específico porque a alguien que está en un nivel intermedio le tenés que hablar de cierta manera, entonces la narración en español tiene que ser muy pausada, se tienen que pronunciar muy bien las palabras porque queremos que sepan que hay eses al final que tienen que ser pronunciadas. Entonces hubo que diseñar todo un proceso de producción también específico para ese podcast.
En Revista Orsay, si bien no está publicado como podcast, pero muchos de los artículos que están en la web de Revista Orsay también se pueden escuchar. Los mismos escritores mandan versiones en audio de sus textos. Entonces, vos entrás a la web y podés leerlo o podés darle play a un reproductor y escucharlo. Solo desde la web, no está publicado como podcast, pero es, otra vez, formas de empezar a utilizar el contenido de audio. Pensar de esa forma, en que estamos generando audio. Después se ve en qué canales se empieza a publicar o a distribuir. No ficción, un podcast de libro. Este es otro proyecto donde yo formo parte, que es podcast como herramienta de marketing. Random House vende audiolibros, querían promocionar sus audiolibros. ¿Cómo hacemos? Y busquemos a la gente que consume audio, saquemos un podcast. Entonces, en cada episodio hay una charla con un autor que cuenta la historia de cómo escribió el libro, un poco de dónde sacó los datos, qué lo inspiró, donde hay también 2 locutores que aparecen arriba hilando toda esa narración. Y el objetivo es llevar a los que están escuchando que tengan ganas de ir y comprarse el audiolibro de lo que acaban de escuchar. Entonces, ya estamos yendo más allá de hago un podcast porque quiero y que me escuchen y que la gente me escuche. Es una herramienta de pronto que puede tener un montón de utilidades distintas. 40 Cartas de Luby Podcast, una productora que creo que apareció en este año. Son gente muy jovencita, entre 20 y 21 años, que piensan de otra forma, realmente. Entonces, sacaron, entre muchos podcasts, sacaron este que se llama 40 Cartas, que es un podcast de desamor. Entonces, en cada episodio se lee una carta real donde es de una relación amorosa que se terminó. Quien la terminó le escribe esa carta a la otra parte. O sea, es un podcast bajón, claramente. Va a tener 40 episodios porque se llama 40 Cartas. Entonces, miren esto. Es un podcast para bajonear. Entonces decidieron que cada episodio semanal se publica los domingos a la tarde. O sea, pensémoslo a nivel conceptual, ¿no? Ya, esto va más allá de cualquier cosa que podamos imaginarnos. A nivel conceptual, o sea, está pensado como contenido, independientemente de que sea audio. Se da que es audio por lo que ellos querían generar. Pero esto de ponerse a pensar en qué momento lo voy a publicar para que esté relacionado con el concepto de lo que quiero transmitir, es maravilloso. Y bajoneamos todos un domingo a la tarde escuchando una depresión, pero tremenda. Y esto que les traigo acá son 2 podcasts en inglés, que son una locura, básicamente. Son podcasts para chicos. Esto es algo que hace un par de años en Estados Unidos empezó a dispararse terriblemente. Padres escuchando podcasts con sus hijos. Hay empresas que se dedican específicamente a generar contenido para niños. Y Pants on Fire se presenta esta problemática. ¿Cómo le enseñamos a los niños a diferenciar cuando alguien te dice la verdad y cuando alguien te está mintiendo? Esto es lo que buscaron resolver con un podcast. ¿Qué hicieron? Crearon una especie de concurso. Cada episodio es como un concurso donde va un oyente o un niño real. O sea, no son actores ni nada por el estilo. Hay una presentadora, tiene un asistente que es un robot. O sea, está todo armado con una producción para que sirva para, creo que son de edades de entre 10 y 13 más o menos. Cada episodio tiene una temática en la que el niño o la niña protagonista es conocedor. Entonces se presentan 2 personas, 2 adultos. Uno de esos 2 adultos le va a mentir. Entonces, el objetivo es que el niño o la niña haga preguntas y al final del episodio diga quién fue el que mintió. Si lo adivina, explica por qué piensa que mintió, y si se equivoca, le dicen por qué pensó que no estaba mintiendo el que él dijo que decía la verdad, y quien mintió le dice, no, yo te estaba mintiendo por esto, por esto y por esto. Entonces, el objetivo que tiene es que empiecen, que estos niños en estas edades tan en formación, empiecen a detectar ciertas cosas en el discurso de los adultos que les den señales de cuando les están mintiendo. Es súper complejo esto que les estoy diciendo. Y lo generaron en un podcast. Y Chompers es espectacular, yo lo amo completamente, que es un podcast que se diseñó para el momento en que los chicos se tienen que lavar los dientes. Y era un problema. Es un problema que tienen los padres, no se quieren lavar los dientes. Entonces, sacaron este podcast que tiene un cuento
que se narra la primera mitad a la mañana y la segunda mitad a la noche. Dura 3 o 4 minutos, que es el tiempo que tiene que estar lavándose los dientes, y mientras se va contando el cuento, la narradora dice, ahora pasá al lado izquierdo, ahora pasá al lado de la derecha. Y el chiste es que lo tienen que escuchar lavándose los dientes. El problema es que de pronto aparecían chicos que querían lavarse los dientes todo el día porque querían escuchar el podcast. Y no vale escucharlo si no te lavas los dientes, porque no son tontos, participan del juego. Entonces, de pronto, la situación de lavarse los dientes cobra un significado completamente distinto. Entonces, con todo esto que les di, la increíble variedad de contenidos que se están haciendo, enfoques que se tienen, desde dónde se piensa lo que se quiere comunicar, que es increíblemente amplio. ¿En qué está el podcast en el año 2019? Que es un año que ya viene con mucho movimiento. En el año 2013 se hablaba de la muerte del podcast. Esto del podcast arrancó en el 2002-2003 más o menos. 2013 se decía que era esto que prometía y nunca cumplió. En el 2014 aparece un podcast que se llama Serial en Estados Unidos, que cuenta, hace muy poquito salió una serie en HBO, creo, The Case of Adnan Syed. Este podcast contaba ese caso, el caso de un chico que es acusado de asesinar a la novia y todas las cosas raras que había en el medio. Es un podcast de investigación periodística serializado en, creo que 10 episodios. Fue un boom gigantesco. Millones de escuchas, famosos, tuiteando, esperando el próximo episodio. Entonces, de repente, apareció el podcast. Eso se marca como uno de los puntos de quiebre principal en lo que es el podcast como consumo de audio. Se puede marcar muy claramente que después de Serial crece la curva totalmente. El año pasado, o creo que fue a principios de este año, ya se me mezclan un poco los meses, Spotify, después de que decidió tener podcast en su plataforma, empezó a comprar empresas relacionadas con podcast. Adquirió una productora que se llama Gimlet, que es una de las más grandes de Estados Unidos, por creo que como $200 millones, no me acuerdo el monto, y compró Anchor, que era una plataforma para hostear el podcast. Uno cuando quiere publicar un podcast tiene que subirlo a una plataforma web. Anchor es una plataforma que apareció hace un par de años dando servicio gratis. Claramente buscaban generar una cantidad de usuarios para que alguien los compre. Les salió bien. Compró estas 2 empresas. Y ya eso marca un cambio muy gigante en lo que es el juego de medios o plataformas relacionadas con el podcast. Porque aparece Spotify, que es una plataforma de música, donde realmente es muy difícil generar competencia con otras, y empiezan a orientarse muchísimo más en lo que es podcast, en lo que es la palabra hablada, lo que es la escucha de narraciones. Eso hace que se empiece a instalar como referente muy fuerte y que de pronto, hoy en día, donde en Estados Unidos el poderío era de Apple por muy arriba del resto, Spotify de repente aparece casi con el 50% de las escuchas, en un periodo de un año básicamente, muy pequeño. Cambia muchísimo la forma en la que se empieza a escuchar de pronto. Spotify, ustedes publican su podcast en Spotify, da una cantidad de mediciones estadísticas impresionantes. Es la única plataforma que da mediciones demográficas, por ejemplo, en cuanto a edades, en cuanto a géneros. Entonces, salieron muy fuerte a presionar. Y empieza a cambiar la forma en la que se cuenta la audiencia en un podcast. Vale el que hace play, vale el que te escucha completo, y Spotify empieza a mover toda esa parte. Es un momento en el que se está generando muchísimo contenido en español. Están aparecer producciones muchísimo más, con mucho más trabajo, mucho más realizadas. Hay muchas empresas en Estados Unidos que quieren empezar a meterse en el contenido en español. El caso que les contaba del Chapo, hace 2 años, que se les ocurriera hacer otra versión del podcast en español, era completamente ridícula, pero de pronto se dan cuenta que es un mercado súper interesante en el que meterse. Empieza a aparecer la propiedad intelectual en cuanto a un podcast, empieza a cobrar importancia, porque lo que les decía, hay Homecoming, es una serie que salió en Amazon, protagonizada por Julia Roberts. Eso está basado en un podcast. Hubo un par de series también que salieron en cable en Estados Unidos que no funcionaron, pero que se adaptaron. Hay libros que se están adaptando de podcast.
está empezando a cobrar valor esa propiedad intelectual, que es lo que más le interesó a Spotify al comprar a esta empresa Gimlet. Gimlet nace como productora de podcast y de pronto se da cuenta que en realidad era una productora de propiedad intelectual para adaptar en otros medios y que su negocio realmente estaba ahí. Entonces abrieron toda una unidad que se dedicaba a eso. A ver, ok, tenemos esto, ¿dónde lo podemos tirar? Empezar a llevarlo a otros lados. Algo que, en cuanto a audio, nunca a nadie se le ocurrió pensarlo desde ese lugar. Se están probando cosas nuevas en cuanto a monetización. Publicidad tradicional es complicada en todos los medios, en todas las formas de contenido. El podcast sigue siendo una de ellas. Con lo que veíamos antes, se utiliza muchísimo el crowdfunding, el hecho de los mismos usuarios bancando los proyectos. Pero ahora están apareciendo opciones de paywall, donde el contenido está detrás de una suscripción mensual. Ya hubo un montón de intentos de ser el Netflix de los podcasts, el Netflix de cosas, ¿no? Ahora apareció Luminary, que es una empresa norteamericana que agarró un montón de podcasts súper exitosos, les puso un billete en la mesa y les dijo, ahora son exclusivos nuestros. Y para que sus oyentes los puedan escuchar, van a tener que pagar una suscripción. Hasta ahora el podcast siempre fue libre, siempre fue gratuito. Entonces, de pronto se está poniendo en crisis eso. ¿Tiene que ser gratuito siempre? Y se están generando discusiones en cuanto a las licencias del contenido. Cualquier aplicación de podcast tiene cualquier podcast publicado. La gran mayoría de las aplicaciones levantan su información desde iTunes. Entonces, cualquiera que quiera largar una aplicación de podcast puede levantar los feeds de cualquier contenido y mostrarlo. Yo publico mi podcast, aparece en todas las aplicaciones. Ahora, una aplicación paga, que está generando ingresos porque mi contenido está ahí. ¿Cómo es la licencia con eso? Porque hoy en día se publica en la web y queda como a disposición de quien quiera agarrarlo. Cuando empiezan a aparecer estos otros modelos de negocios, se empiezan a plantear qué pasa con la licencia. Entonces, por ejemplo, en esta que les decía, Luminary, aparece Spotify y le dice, no, vos mi contenido no lo vas a mostrar así nomás, sacalo. Porque parte del plan de esta aplicación es venir a escuchar el contenido gratis que escuchas en todos lados, pero además, si querés, te creás la suscripción y escuchás contenido exclusivo. O sea, es como mejor que las otras opciones. Entonces Spotify dice, no, el mío no. The Daily, que veíamos el New York Times, dijo lo mismo. No, mi contenido no hablamos nunca de que pudiera estar ahí. Y empezaron a irse varios que aparecieron ahí. Algo similar empezó a pasar este año, desde hace un par de años, con Radio Cat, acá. Algunas radios que decidieron sacar su contenido. La BBC hace poco le pidió a Google tiene una aplicación que se llama Google Podcast, muy mala, pero la BBC le dijo a Google, no, sacá todo mi contenido porque como lo estás distribuyendo no va con lo que nosotros queremos hacer. Y desapareció todo, después lo volvieron a aparecer. Pero se está discutiendo algo que no se... O sea, son cosas que no se estaban discutiendo hasta poco. No se discutía si el podcast tenía que ser gratis o no. Era gratis porque siempre lo fue. De pronto es algo que está en debate. Nunca se habló sobre las licencias de contenido. Estamos regalando nuestro contenido a todas las aplicaciones. ¿Tiene que ser así? ¿Qué modelo puede aparecer bajo el que se puede licenciar eso? Entonces, ¿qué hacemos ahora, no? Tenemos todo este bagaje de información gigantesco. Hace 5 horas que estamos acá más o menos. Y aguantame 5 minutos más. Están todos con unas ganas, se mueren de ganas de ponerse a hacer podcast. 3 recomendaciones les puedo dar en base a todo esto que estuvimos viendo, que es como un baldazo de información. Escuchen muchos podcasts y muy variados, todos esos que yo les mostré. Métanse en Spotify, fíjense en los tops de las aplicaciones son muy raros, no suelen ser de cantidad de escuchas, sino que hay otros algoritmos que hay dando vueltas ahí, pero sirve para ver qué es lo que todos ven cuando entran a la aplicación y lo ven como destacado. Escuchen, pero escúchenlo desde un lugar de generadores de contenido. Cómo está producido, qué tipo de narrativas tienen, qué toman de lo conversacional y del storytelling para crear eso que están escuchando. Analícenlo y escuchen mucho. Se necesita conocer de lo que vamos a hacer. Si no, es lanzarse en la nada y es muy difícil. Asociarse a productores de radio, productores de podcast. Ahora hay un montón, es como las nuevas cervecerías. Hay productores de podcast por todos lados. Aprovechenla.
Yo trabajo con muchos periodistas de medios escritos para generar contenidos que funcionen en audio. Hay un montón de profesionales en radio también que conocen de este tipo de cosas. El tema es que no las escuchamos en la radio normal, pero saben cómo funciona. Entonces, tranquilamente pueden, si tienen algo, tienen una idea, tienen una investigación, incluso contenido que ya tienen generado, que ya tienen escrito y creen que puede funcionar muy bien llevándolo a audio, busquen gente que trabaja de esto y que conoce. Realmente se pueden generar cosas súper importantes. Y ante la duda, háganlo. Y fíjense qué onda. Total, lo pueden publicar gratuitamente, lo pueden meter en Spotify gratis, lo pueden meter en iTunes gratis. O sea que en ese sentido no tienen realmente un costo enorme para publicarlo. Entonces, háganlo y fíjense qué pasa. Van a empezar a recibir feedback de algunos oyentes. Alguien los va a escuchar, seguro. Van a recibir feedback de oyentes, le van a decir qué les parece. Y eso les va a servir para empezar a meterse en tema y empezar a producir. Si quieren, tienen una posibilidad que tienen, es el podcast de Duolingo que yo les mostré. Ahora se abrió un call for pitches, se están recibiendo propuestas de historias. Después, si quieren, me buscan y les cuento bien. Pero es una opción para, de pronto, tienen cierto contenido que generaron en otra forma, que creen que se puede trasladar a una historia narrada en primera persona. Es una muy buena oportunidad para meterse en una producción así, que no es gratis además, ¿no? Es pago. Muchas gracias, perdonen por la extensión de esta charla. Bueno, ¿alguna pregunta para Mariano? Ahí vamos. Buenas tardes. Yo tenía una consulta más que nada sobre los podcasts nativos. Sí. Más allá de los géneros. Vos antes hablaste que los podcasts más de acá, de Argentina, que más se consumían eran los de los no nativos, como La Venganza del Pasado, ese estilo. No quise decir que es lo que más se escucha. Suelen aparecer en el top de iTunes, por ejemplo, que tiene un algoritmo muy particular, no es específicamente lo más escuchado. Se fija tal vez en cantidad de gente que escuchó en un rango de tiempo específico, cosas así. No es que sean específicamente los más escuchados, porque la realidad es que no hay números, entonces no podemos decir que son los más escuchados. Tienen mucha visibilidad y evidentemente se escuchan. Entonces lo ponías de ese lado, pero decime. Sí, no, más que nada mi pregunta, pero ¿hay alguna tendencia, algún número, más que nada de Latinoamérica, de la región, que diga que los podcasts nativos pueden igualar o sobrepasar a los podcasts no nativos en términos de escuchas? No, realmente no hay números así. No sé si en el Podcast Consumer, el estudio ese que les mostraba al principio de Estados Unidos, no creo que haya algo parecido. Sí me imagino que debe haber alguno de los... En Estados Unidos hay mucha producción de contenido narrativo que sale por radio. O sea, hay documentales en audio que salen en radio como un programa de radio normal y es súper natural escucharlo ahí. Entonces, desde hace muchos años que todos esos programas empezaron a publicar su contenido como podcast. Si googlean, hay algunos de esos programas de radio que han publicado cosas donde, por lo menos en lo que yo leí, más que hacer foco en cantidad de oyentes, hacían foco en quiénes los estaban escuchando. El público de la radio era muy distinto al público que escuchaba como podcast, por ejemplo. Era una audiencia, el público de la radio en Estados Unidos era básicamente hombres blancos de arriba de 50 años, y de pronto veían que tenían entre 25 y 35 años, tenían un 50% de mujeres, tenían un gran porcentaje de gente de color, entonces veían que era un público mucho más diverso. No hay una métrica de qué garpa más, digamos, un contenido que sale en radio y se publica como podcast o un podcast nativo. Realmente no hay. Tampoco hay censos en cuanto a números en ese sentido. Entonces es difícil llegar a eso, pero tampoco me parece que sea una métrica del todo importante, porque la realidad es que eso es válido dependiendo del caso y hasta que aparece el nuevo que te tira abajo esa tendencia. De pronto, no sé cuánta gente escuchará esos programas de radio, los de Congo, que salen por la radio y después los escuchan como podcast. No sé qué nivel de audiencia tendrán realmente. No sé si será muy grande, o sea, no hay muchas radios haciéndolo tampoco, entonces tal vez no es una audiencia que les interese.
También es cierto que el podcast tiene la característica que vos podés saber exactamente cuánta gente te está escuchando. Las mediciones en radio de aire e incluso en radios online, conozco mucha gente que tiene radios online, y los números son un poco difusos, o sea, nadie te dice un número concreto. Ya cuando entra el mundo digital, siempre se puede saber la cantidad exacta de gente que hay. Y no es un número que se divulgue mucho en radios online. En el podcast vos sabés, es como los me gusta de un posteo de Facebook o los seguidores que tenés en Twitter. Vos sabés, no son públicas, pero vos sabés, entrando a tu plataforma de hosting, cuánta gente específicamente te está escuchando. Entonces, el hecho de que sea un número tan concreto hace que tal vez, como es difícil dibujarlo, no sea un lugar donde se quieran meter. Pero yo creo que donde está lo más interesante en cuanto a podcast no es en el número, sino a dónde podés llegar. Vos podés sacar un podcast sobre ollas Essen y llegar a 100 personas nada más, pero que son fanáticos de las ollas Essen. Y es un público súper cautivo que no tiene otro contenido relacionado con eso. Es algo que lo puedes hacer con muy bajo costo y que podés, sobre todo, generar una comunidad alrededor de eso. Porque es lo que sucede con este tipo de producciones. Entonces, yo creo que pensar más en la posibilidad del público al que podés acceder y qué características tiene, antes de pensar específicamente en el número frío. Porque el número frío realmente mucho no te va a decir. Esas 100 personas que son fanáticas de las ollas Essen, para tu contenido son indispensables. Y tal vez es el tamaño del nicho al que vos apuntás, pero llegaste a un porcentaje gigante de ese nicho. El número solo no te dice nada, pero lo relacionás con el contenido y ahí es donde cobra una fuerza distinta. Bien, otra pregunta por acá. Sí, Mariano, Diego, acá te quería preguntar las características que vos das del podcast, accesibilidad, inmersivo, on demand, da la idea de que puede ser una muy buena herramienta para desplegar las narrativas transmedia, es decir, productos que sean en distintas plataformas con contenidos que se complementan. ¿Tenés algún ejemplo? Vos hablaste de Serial recién, que era una serie de podcast y pasa a HBO LE. ¿Hay otros ejemplos donde el podcast sea parte de un universo transmedia? Así de la nada, o sea, sí conozco, no sé si ponerlo tanto como transmedia, porque no es, por lo menos como yo lo interpreto, no es lo mismo hacer una adaptación de un contenido que salió en podcast y 5 años después se adapta a un documental, que plantear ya cuando se lanza ese contenido, atravesando distintos medios y como uniéndose un poco entre esos, ¿no? Seguro hay. Realmente en este momento no me acuerdo ninguno, pero mañana te lo contesto. Pero sí, igual estoy súper de acuerdo en que Bueno, se me ocurre un caso que es un poco chiquitito tal vez, pero hay un podcast que se llama 99% Invisible, es un podcast de Estados Unidos, o sea, 99% Invisible, que es un podcast sobre diseño de arquitectura, que toca temas súper complejos y uno piensa, diseño, arquitectura, hay un componente visual muy fuerte en las historias que se pueden llegar a contar. Entonces, lo que hace es dividir el contenido en 2 partes. Genera artículos en formato de long form, o sea, estamos hablando de artículos con mucho trabajo, que son piezas que acompañan a lo que sale publicado en el episodio del podcast. Pero no es contenido adicional, es contenido que va en paralelo. No es que estás escuchando el podcast y te dicen, bueno, ahora entra a la web para ver la foto de tal cosa. No, te cuentan otra cosa relacionada con el mismo tema, pero que tiene este componente visual para entenderlo mejor. Componente visual, o hay mucho dato duro que se necesita dar, que en audio es muy difícil de captarlo. Eso generalmente se trata de simplificar. Entonces, para todos los episodios hacen esto. Tienen un equipo que se encarga de la parte en texto y un equipo que se encarga de la parte de audio. Eso, trasladarlo después a... Incluso con alguno han hecho algún videíto para Facebook y para Twitter. O sea, no un audiograma, que es lo que se utiliza mucho para promocionar contenido en audio. Hay una aplicación que salió hace un par de años que se llama Headliner, que es lo que yo soñé toda mi vida. Yo hace 10 años que hago podcast. Desde el primer día soñé con que existiera esto, que es una aplicación gratuita que le revoleas un audio y te hace una transcripción del texto y te lo convierte en video. Le seleccionás si lo querés para feed de Instagram, para una story
o 16:9, te pone los subtítulos, te pone el wave que se mueve así, le cambias el colorcito, todo, es hermoso. Les interesó a todos, ¿eh? ¡Epa! Eso no sé si se los doy así gratis. Se llama Headliner. Head como si fuera cabeza y liner como liner, no sé. No me acuerdo si es .app o tiene un dominio muy extraño, pero googleenlo. .app, ahí está. Es gratuito. La transcripción de texto en español no funciona del todo bien, pero ya te da una base que le tiras una zapatilla, te lo convierte en video también. Es impresionante, entonces se utiliza muchísimo para promocionar contenido de audio en redes sociales que realmente son muy hostiles con el audio, o sea, no se puede subir. Entonces se hacen videitos donde hay un pedacito de un episodio con una imagen de fondo y le pones el link para que lo escuchen completo. Eso es una pieza promocional, no es transmedia, no estamos generando otro contenido que vaya de la mano. Pero sí, a veces han generado videos donde tal vez se cuenta una parte de la historia que después se puede escuchar desarrollada más profundamente en el audio y que después se puede analizar desde otros aspectos en el texto. Entonces, ese tipo de dinámicas son muy interesantes y realmente se puede utilizar. Pero sobre todo como pieza de acompañamiento. Siempre, o sea, nunca es igual escuchar una historia narrada por quien la protagonizó. Es totalmente distinta la experiencia de estar leyendo un texto. Incluso diría que es distinta la experiencia de ver un video y estar escuchándolo. Le prestamos otro tipo de atención. Estamos generando nosotros las imágenes. Entonces llega de una forma distinta. Tranquilamente puede haber un texto largo, una entrevista, que se publique un fragmento o un editado específico o una historia específica de esa crónica en forma de podcast y que empiecen a jugar en conjunto. Tranquilamente puede funcionar. Bien. ¿Teníamos alguna pregunta? Ahí. Gracias. En relación a lo que decías recién, el podcast Soñadores de RTV, no sé si lo conoces. Me suena. Bueno, hablando de contenidos transmedia, hace una propuesta audiovisual que acompaña el podcast con todas imágenes de archivo que cuentan parte de la historia que van narrando los entrevistados. Nada, lo digo porque me quedó. Te quería consultar sobre las utilidades del podcast, digamos. O sea, sirve para esto, que es llegar a los diferentes nichos, sirve para contar historias. ¿En qué otros momentos lo ves como el formato ideal, sobre todo tomando en cuenta el rol del comunicador o del periodista en estos momentos? Digo, tomando en cuenta que es tan fácil técnicamente producir podcast, ¿qué le podemos aportar desde nuestro rol y para qué pensás que es la herramienta ideal, digamos, para qué se puede usar? Para mí, donde el podcast realmente se convierte en algo muy poderoso es en todo lo que son formatos narrativos. O sea, narración en audio tiene una fuerza y llega de una manera muy particular. Eso, después vimos otro tipo de aplicaciones como herramienta de marketing, como herramienta didáctica, y de ahí se pueden inventar mil cosas. Pero cuando nos vamos a la narración, que de hecho es, si vemos lo que les contaba de Serial, el podcast que hizo que despegue fue una investigación periodística serializada con un formato muy de crónica narrativa. Entonces, cuando empiezan a aparecer este tipo, ¿qué ocurre? Lleva trabajo hacerlo. No se escribe de la misma forma para el oído que de la forma que escribimos para la vista. De hecho, cuando estás escribiendo un guión para un podcast, parece que estás escribiendo mal, porque no escribimos igual. Entonces hay una cuestión de técnica por un lado, de adaptación, de hacerlo y de hacerlo bien, porque ¿cuál es el problema con un podcast? El oyente le da play. Si a los 30 segundos no le interesó lo que estabas escuchando, lo saca. Spotify y Apple sacaron, Apple hace un par de años, Spotify hace el año pasado, en sus estadísticas te dan un gráfico gigante que es el gráfico de escucha de tu episodio. Tenés todo un diagrama que te dice desde el minuto 0 hasta el final cómo fue modificándose la audiencia. O sea, en qué momento empezaron a irse
arranca con un 100%, después ves que al minuto bajó al 90%, a los 2 minutos bajó al 80%, y de repente te das cuenta que al minuto 4 llegó al 60% nada más, por ejemplo. Eso ya te da un indicativo de cómo está funcionando ese contenido, cómo los enganchaste, tal vez, obviamente que puede suceder que le dieron play pensando que era una cosa y era algo distinto, o sea, tampoco es algo para volverse loco. Pero te da cierto dato para chequear. Entonces, cuando nos metemos en narración, que narración puede ser lo que escuchamos de eutanasia, eso básicamente es una entrevista pensada para después transformar en una crónica. Pero sigue siendo una entrevista. Hay cosas en particulares que se tienen en cuenta para que funcionen en audio, en cuanto a las descripciones, cómo habla, qué preguntas se hacen, cosas así. Pero eso tranquilamente podría haber sido, bueno, hoy estamos en un episodio nuevo de Las Raras y vamos a hablar con Carmelita, que le hizo una eutanasia a tal hombre. ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo estaba... Se podría haber hecho así y se decidió darle todo un formato de narración. Cambia completamente. Entonces, yo creo que ahí es donde, sobre todo, quienes ya hacen esto en otras formas, ya sea escrito, ya sea, el traslado al audio realmente no es tan gigante, porque lo más importante es entender qué es una historia, dónde hay una historia y cuáles son las partes importantes al momento de narrarla. La estructura narrativa es la misma, el conflicto es el mismo, los personajes, los lugares, los escenarios, o sea, todas las cosas que se tienen en cuenta para construir una historia son las mismas. Ahora, tomar eso, trasladarlo en audio, para mí por lo menos, se dan cuenta que yo escucho mucho podcast, ¿no? Cobra una potencia gigante. Entonces, desde ese lugar, desde generar contenidos narrativos, yo creo que es donde hay una oportunidad muy importante porque no hay tanto en español. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo, algunas mejor encaradas que otras, pero si tomamos Radio Ambulante, Las Raras, Relato Nacional, hay otras, van apareciendo más producciones, pero no hay 300 podcasts con una estructura narrativa de ese tipo. Entonces yo creo que es un momento sobre todo, muy interesante para ponerse a experimentar con eso. Y tal vez después se empieza a cobrar otra forma. No sé. Completamente, sí, no me metí en todos los detalles relacionados con eso, pero muchas veces cuando se está trabajando en una crónica, tal vez de pronto, o sea, hay historias que surgen porque encontramos un interlocutor que tiene muy buena forma de hablar. De pronto encontramos un personaje que habla muy bien, que te engancha con lo que está diciendo, y tal vez si vamos específicamente al tema o al contenido de la historia, no es gigantesco y súper profundo, pero la forma en la que lo está diciendo es tan interesante y te engancha de esa manera que termina funcionando por ese lado. Entonces, por eso, algo que decía en cuanto a cómo se escribe para el oído es clave al momento de hacer una narración. Un texto mal escrito para ser narrado va a tener una narración mala desde ya. Hay un montón de cosas. Ya cuando nos metemos en el universo audio, hay 1000 temas específicos. Pero sí, algo para tener en cuenta, si de pronto... Yo me imagino situaciones cotidianas como estar entrevistando a alguien para una nota periodística escrita y de pronto detectan que la forma de hablar que tiene es súper interesante y tiene ciertos latiguillos que están buenos, o es pintoresca, o tienen algo que les resulta que es llamativo desde el sonido y que no se puede trasladar súper bien al audio. De pronto pensar, capaz esto puede tener estar acompañado con una pieza que sea en audio. Podría ser un video también si quieren, pero con un video ya hay que tener una cámara, tiene que estar bien filmado, no puede estar fuera de foco. Ahí ya empezamos en otra estructura distinta. Pero ustedes ponen un grabador en la mesa que muy probablemente ya lo hagan en la gran mayoría de los casos, entonces hasta tal vez ya tienen mucho material, tiene que estar bien grabado eso, pero ponen un grabador, lo graban, y si tienen un sonido más o menos decente, lo van a publicar. Entren a Orsay y fíjense los audios de esas crónicas. En muchos son audios de WhatsApp, no tiene una gran calidad de audio. En general, la idea es que tratemos de que haya buena calidad de audio, por supuesto. Pero por lo menos es una intención de hacer algo, de intentarlo, de probarlo. Entonces, para mí es algo donde se puede experimentar un montón. Bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
La consulta es técnica. Con mis alumnos hacemos podcast, los hacen ellos en realidad, y subimos a las plataformas de SoundCloud y de eBooks. Bien. El tema es que queríamos subirlos a Spotify y no nos permite. ¿Por qué no nos permite? No sé, nos da errores. Mandé un correo a Spotify y me dicen que no se soportan de esas plataformas. No sabía eso. Me parece que conozco gente que esté en SoundCloud. ¿SoundCloud lo toma? Anchor, sí. Ah. O sea, la respuesta general hoy en día es Anchor. Cambiar. Anchor.fm creo que es, o .com. Es gratuita, es la que compró Spotify hace poco. O sea que claramente te van a permitir que lo mandes de Spotify. El único detalle, esto es irse muy técnico, tenés que tener un episodio publicado en Anchor. Anchor incluso si vos te registrás, le podés poner tu feed del RSS de tu podcast y te hace la importación automática de todo el contenido, o sea que ni siquiera tenés que trabajar mucho. Y agarrás eso, lo podés mandar a Spotify, te lo va a tomar. El único tema que tenés ahí es que te van a quedar los datos separados en cuanto a la audiencia. Vas a tener, si vos lo tenés en SoundCloud, vas a tener cierta información en SoundCloud. No sé si lo publicaron en iTunes, por ejemplo. No. Bueno, eso es un buen dato porque podés utilizar lo mismo que vas a tener en Anchor, lo puedes publicar en iTunes. Es podcasts.connect. Podcast Connect. No, es podcast.apple.com creo que es. Si lo googlean aparece. Es un portal muy parecido al de Spotify. Tienen que tener un usuario de iTunes, lo único, que se crea gratis. Y funciona igual que Spotify. Pones el link del RSS y aparece en iTunes. Y lo que tiene de iTunes en particular es que la mayoría de las aplicaciones de podcast levantan la información de iTunes. Entonces vos lo publicás en iTunes y después hay aplicaciones como Pocket Cast, como, no sé, Podcast Addict, un montón de aplicaciones para podcast que van a levantar la información de iTunes. Entonces te va a aparecer tu podcast en todos esos lados también. No en Spotify. A Spotify hay que mandarlo a mano. Perfecto. Pero Gracias. sí, no tenía el dato ese de que SoundCloud estuve en una época en SoundCloud, la abandoné hace muchísimos años. Y iVoox es un lugar muy especial realmente para subir podcast. Se comprimen demasiado el audio en la cuenta gratuita, se escucha muy feo un audio subido a iVoox, pero hasta que apareció Anchor era, creo que la única opción gratuita que había. Entonces, se utilizaba. Ahora realmente no vale la pena, pero sí iVoox tiene la particularidad de que es una plataforma de contenido en español, específicamente, es una plataforma española, y todo lo que tiene dentro está en idioma español. Entonces, está bueno estar. iVoox tiene la posibilidad de que vos publiques tu podcast igual que Spotify. Vos lo tenés en otro lado, le pones el link del RSS y te importa los episodios así solos. Y se pueden escuchar desde iVoox sin hostear el MP3 ahí, que se escucha horrible. Bueno, vamos con la última pregunta. Cuando hacías referencia al uso periodístico del podcast, estaba pensando en el capítulo de Operación Masacre, ¿no? Grabado por Rodolfo Walsh, que sin duda no lo pensó en términos del podcast, pero que tiene ahí un fuerte valor. Leerlo a Rodolfo Walsh y escucharlo a Rodolfo Walsh en Operación Masacre, leyendo uno de sus capítulos, es una cosa completamente distinta, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar, ya que hace 10 años que te dedicas a esto, ¿cuál es la experiencia que estás viendo vos de los actuales medios en la aplicación del podcast? Si lo hacen en términos de capitalizar una nota que han hecho para video o hacen específicamente podcast. Y la otra pregunta es, ¿cómo se disfruta más de un podcast? ¿Si con auriculares o escuchándolos así, sin auriculares? Muy personal esa última pregunta. En cuanto a cómo se está usando hoy en día, en general lo que veo yo, al menos en diarios como La Voz de Córdoba empezó a sacar podcast, o La Nación, es una replicación en general, ¿no? Hay contenidos específicos, pero en general es replicar las secciones de diario en versión de audio. Entonces está el podcast de actualidad, el podcast de política, el podcast de economía, el podcast de deportes, llevar eso a versión audio. No es el tipo de contenido que yo escucho, pero es una forma de decir, bueno, tenemos esto, lo llevamos acá. Obviamente que no es leer un texto, pero se replican noticias que salen publicadas en el diario. Después tienen otros
contenidos ya más originales para podcast, que depende del diario, a veces está relacionado con influencers de redes sociales, o ya más orientados a cultura pop. Por ejemplo, La Nación tiene un podcast que se llama ¿Cómo aprovechar el tiempo? No me acuerdo el nombre, que está basado en un libro, que es súper interesante, pues un libro que salió editado el año pasado, sobre cómo mejorar, cómo aprovechar mejor el tiempo que tenemos para hacer las cosas, digamos. Cómo fabricar tiempo, ahí está. Cómo fabricar tiempo. Salió un libro escrito por dos periodistas, un hombre y una mujer, y en La Nación ese libro, o sea, se convirtió en un podcast, donde en cada episodio tocan distintas temáticas relacionadas con ese tema. No es una lectura del libro, es agarrar la idea detrás del libro y llevarla a un contenido para generarlo después en audio. Ese tipo de acercamientos son los que a mí por lo menos me resultan más interesantes. A24 tiene algunas cosas que están buenas. El caso de He visto morir de Anfibia me pareció súper interesante porque es relacionado, primero tiene un componente histórico, son casos famosos, digamos, de asesinatos donde hay un profesional que explica un procedimiento forense, que no es algo que verdaderamente se puede encontrar en todos lados. Y escucharlo, en algunos casos son históricos, usted cuenta cómo se hizo, pero hay varios que son casos de ahora, muy interesante de escuchar. Entonces, ese me parece un ejemplo de contenido que cuando, lo que decíamos, tenemos la voz del protagonista que te lo está contando, te transmite algo muy distinto, porque de pronto lo escuchás reírse en partes que a lo mejor no te imaginabas que era algo que podía resultarle gracia, y le resulta gracioso porque se pone incómodo, por ejemplo. Ese tipo de momentos, que son como hallazgos que encontramos cuando estamos escuchando audio, son súper valiosos. Y si no lo escuchás, realmente en video tal vez se te pierden, y en un texto no existen directamente. Entonces, a mí, por lo menos como oyente, ¿no? Acá ya hablando como oyente, ese tipo de acercamientos son los que más me interesan, donde de alguna forma está pensado y justificado que eso sea audio. Porque si de pronto tal vez, por ejemplo, el caso de Orsay, que es una crónica leída, son todas crónicas personales de los periodistas que lo escribieron, entonces escucharlos a ellos leer su propia vivencia es súper fuerte. Después, cuando ya se convierte en una tercera persona, ya se entra más en un terreno de audiolibro. Me parece a mí que es un consumo que creo que va por otro lado. Y en cuanto a escuchar con o sin auriculares, yo generalmente escucho con auriculares. A mí me gusta, yo escucho muchísimo podcast en inglés y escucho muchas cosas que tienen una producción sonora muy importante. Ese tipo de cosas son para escuchar con auriculares. Realmente, si no, se te pierden. Ahora, cuando tal vez es algo más tipo entrevista o más conversacional, a veces lo tengo en el celular, me saco los auriculares y lo tengo en el celular apoyado al lado mientras estoy haciendo otras cosas, y también funciona. Pero yo lo diferencio entre ese caso. Si es algo a lo que de verdad le quiero prestar atención, yo me pongo los auriculares. Si no, ya lo puedo tener como si estuviera escuchando radio, tenerlo ahí en el parlante del celular o un parlante de Bluetooth y escucharlo así un poco más ambiente. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Creo que le arruiné el break a todos, pero bueno, disculpen.